ได้ยินสกีเป็นภาษาอังกฤษตัวแรกเป็นจีสังกฤษป่ะโจEstamos con la dedicación. Estamos en la sesión del día 20 de noviembre 2025 con Geshe Yampel sobre Camino Medio. Empezamos hoy. Vamos a empezar con el homenaje de Nagarjuna en el texto raíz. Hay un homenaje que Nagarjuna le hace a Nagarjuna, dice, me postro al más sublime eh, de los maestros, el completamente despierto, el que enseñó la contingencia. No hay sensación, ni nacimiento, ni aniquilación, ni permanencia, ni ida, ni voy, ni vengo, no hay diferencia, ni identidad. Aquí Nagarjuna expresa el homenaje a Buddha Shakyamuni basado en el hecho de que el Buda enseña la ausencia de identidad. Esto es por lo que es tan precioso, de acuerdo con Nagarjuna, porque hay muchos maestros. Podemos hablar de los profetas o cualquiera que haya fundado una religión, pero en ninguno de ellos expresa la vacuidad de existencia inherente en la profundidad y que lo hace el Buda. Cómo el Buda enseña el surgir dependiente y la vacuidad de existencia inherente. El homenaje de Nagarjuna no está en la versión que os he compartido en castellano, está en la versión en inglés. Entonces aquí el, el Buda presenta unas cualidades inconmensurables, tanto de cuerpo, palabra y mente, pero aquí Nagarjuna rinde homenaje a todas esas cualidades. Él se centra en el aspecto del Buda en cuanto a lo que enseña, como el Buda enseña el surgir dependiente y la vacuidad de existencia inherente. Entonces, presenta la naturaleza real de todos los fenómenos cuando hablamos de vacuidad, de existencia inherente, de vacuidad. Esto es exactamente lo contrario. Perdón, él
Nagarjuna rinde homenaje a este aspecto de la enseñanza del Buda en cuanto a la enseñanza de la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, que es el surgir dependiente. Todos los fenómenos surgen dependientemente y por lo tanto están vacíos de existir inherentemente. Entonces el homenaje de Nagarjuna dice: me postro al más sublime de los oradores, el completamente despierto que enseñó la contingencia, la ausencia de sensación, la ausencia de nacimiento, la ausencia de aniquilación, la ausencia de permanencia. Los fenómenos ni vienen ni van, no hay diferencia, no hay identidad para, para eliminar esas fijaciones, esas. Entonces el texto lo que habla es del surgir dependiente. Hablamos de la transitoriedad de todos los fenómenos, algo que surge a la existencia y que en algún momento cesa su existencia. Entonces, cuando reflexionamos en eso, existe la cesación. Hay realmente lo que podemos decir, hay un cambio constante, momento a momento, de un momento al momento siguiente. Por lo tanto, esta cesación existe, o sea, en algún momento los objetos, las cosas, han surgido a la existencia, pero si aquí, si las cosas surgen y cesan, pero no hay una sensación por sí misma existiendo inherentemente. Está, surge, hay cesación, pero esta sensación existe para los fenómenos que han surgido debido a muchas causas y condiciones. Y por supuesto que los fenómenos transitorios cesan, no existen inherentemente y no hay tampoco una cesación que exista inherentemente. Lo mismo con el nacimiento. Cuando algo nace, lo que nace, nace, pero no hay un nacimiento que exista inherentemente, que quede establecido por su propio lado. Está haciendo un comentario de el homenaje que rinde Nagarjuna al principio del texto. Insisto en que la versión en castellano
no la recoge. Está en la versión del texto raíz que he compartido en el grupo de WhatsApp en inglés, que Nagarjuna viene a decir: me inclino ante el más sublime de los oradores, el completamente despierto que enseñó la contingencia, sin cesación, sin nacimiento, ahora dice sin aniquilación. O sea, hay fenómenos, por ejemplo, podemos hablar de las aflicciones. Hablamos de la mente, en algún momento esas aflicciones desaparecen, pero no desaparecen de un modo inherente. Todo depende de causas y condiciones. Acaba de compartir Sylvain el homenaje de Nagarjuna al Buda, que es lo que Geshe Yampel está comentando en este momento. Está hablando porque Nagarjuna dice, enseñó la contingencia, o sea, enseñó el surgir dependiente, sin cesación, sin nacimiento, sin aniquilación, sin permanencia, sin ir, sin venir, sin diferencia, sin identidad, para aliviar las fijaciones. Esto es lo que Geshe Jampel está comentando ahora mismo. Acabo de compartir yo también en el chat de Zoom la traducción al castellano de este homenaje que está comentando Bessie Amper. Geshe Jampel está comentando el homenaje que rinde Nagarjuna al Buda, que es como empieza el texto del Tratado del Camino Medio. Dice el texto: no hay permanencia sin permanencia. Se refiere a la transitoriedad en el sentido de que todos los fenómenos cambian momento a momento. O sea, hay una permanencia, la manera, por ejemplo, cuando hablamos de la mente es un continuo mental, por lo tanto, ahí hay un sentido de permanencia. No hay un punto de referencia en el pasado. La mente no tiene un principio, es sin principio, pero de la misma manera tampoco hay permanencia en el sentido de que exista inherentemente. O sea, hay cesación, hay nacimiento, hay aniquilación, hay permanencia, pero sin que nada de esto exista de modo verdadero, que exista inherentemente. Todo se basa en causas y condiciones.
Ahora dice, sin ir y sin venir. Habla de un lugar lejano, o sea, sin ir a un lugar lejano ni viene de un lugar lejano. Por supuesto que hay cosas que van y vienen. Tú estás aquí y me puedo dirigir de un sitio a otro, pero tampoco, de la misma manera, el ir y venir no existe de modo inherente. Hay una ausencia de existencia inherente de ese ir y venir. Por lo tanto, tenemos que entender sin ir y venir que exista de modo verdadero, que quede establecido de modo verdadero. Hay un ir y un venir. Alguien puede venir de un lugar de un lugar distante, o yo puedo ir a un lugar distante, pero sin ir, sin venir existente verdaderamente. Está hablando de la ausencia de existencia verdadera, algo que exista inherentemente, que exista por su propio lado, sin ir y sin venir, que exista por su propio. Todo es surgir dependiente. Si vamos o si venimos, si vamos o venimos, es siempre dependiendo de causas y condiciones. No hay, dice, sin ir, sin venir, existente de modo verdadero, existente inherentemente por su propio lado. Ahora dice, sin diferencia, cuando hablamos de dos cosas y dos cosas son diferentes, a esto se refiere. Aquí se refiere a que dos cosas no son idénticas. O sea, hay cosas que son diferentes en los fenómenos, pero esas diferencias no existen de modo verdadero. No hay una diferencia establecida de modo verdadero. Hay diferencias, pero si buscamos lo que significa esa diferencia, no encontramos algo que exista de modo verdadero, no hay una diferencia existente de modo verdadero. Por eso Nagarjuna menciona en este homenaje sin diferencia. Ahora habla sin identidad, algo que sea exactamente lo mismo. O sea, y esa identidad existe, hay dos cosas que sean exactamente iguales, pero no son exactamente iguales, no son exactamente iguales inherentemente. O sea, sin diferencia o sin igualdad, o sea, sin una identidad de los fenómenos, o sea, en el sentido de que sean idénticamente iguales.
Cuando hablamos sin diferencia, cuando hablamos de dos cosas, por ejemplo, hablamos de una columna y su base. Son fenómenos diferentes, pero esa diferencia no existe de modo verdadero. Hay una diferencia, pero no existe de modo verdadero. Si quieres conocer el fenómeno en algo que sea exactamente igual, vamos a decir, por ejemplo, producto y transitoriedad. Todo lo que es un producto tiene que ser transitorio. O sea, producto y transitoriedad tienen el mismo significado, son iguales, pero esto tampoco existe de modo verdadero. Aquí es interesante porque dice sin diferencia. Sin diferencia, sin igualdad, sin identidad existente de modo verdadero. Hemos hablado de cesación, nacimiento, aniquilación, permanencia, ir, venir, diferencia, identidad. Parece que hay ocho. Estos ocho son verdades convencionales. Es una verdad para el ocultador. O sea, son verdad para la ignorancia, la ignorancia es la que percibe estos ocho fenómenos como existiendo inherentemente. Por lo tanto, son verdades convencionales. Todos son surgir dependiente. No es algo que exista por su propio lado, por su propio poder. Es algo que aparece dependiendo de muchos factores, de muchas causas y condiciones. No es algo que podamos establecer como independiente. Al contrario. O sea, todo está relacionado para poder aparecer. Todo depende, es producido dependiendo de causas. Se refiere a estos ocho fenómenos que aparecen en el homenaje entre paréntesis. Son ocho: cesación, nacimiento, aniquilación, permanencia, ir, venir, diferencia o identidad. Estos ocho son todos surgir dependiente, no son existentes de modo verdadero, no existen por su propio lado, no existen inherentemente.
Entonces tenemos estos 8 fenómenos que se basan en relación con otros fenómenos. Cuando hablamos de la vacuidad sería una, es la misma vacuidad. Hablamos de estos 8 aspectos, pero, pero el modo en el que los fenómenos existen es el mismo modo para todos los fenómenos. Es la vacuidad de existencia inherente. La vacuidad de existencia inherente, la vacuidad es una, tanto para la cesación, para el nacimiento, aniquilación, etcétera. La vacuidad es una, que es la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. O sea, estos 8 fenómenos son 8 fenómenos diferentes, pero en el caso de la verdadera naturaleza de los fenómenos es una, es su vacuidad. Entonces ahora tenemos que hablar de los 5 caminos, camino de acumulación, preparación de la visión, meditación y camino de más aprendizaje, de no más aprendizaje. Cuando un practicante alcanza el camino de la visión, se convierte en lo que se llama un ser noble. Es un practicante que ha conocido directamente la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos. Cuando está en equilibrio meditativo, en ese equilibrio meditativo, esa mente que en el camino de la visión de ese practicante durante ese equilibrio meditativo, aunque haya, aunque existan estos 8 aspectos, lo único que este practicante conoce, percibe en ese momento, en el camino de la visión, en el equilibrio meditativo, lo que está conociendo directamente es esa vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos. O sea que se siempre ha hablado de, de las verdades convencionales, ha hablado de la vacuidad de existencia inherente que es común a todos los fenómenos y ahora está hablando de cuando el practicante conoce directamente esa vacuidad, que es en el camino de la visión. Ahí es, yeshe es la palabra tibetana, es una sabiduría atemporal. Es una mente que conoce lo atemporal. Cuando hablamos de una manera completamente atemporal, todos los fenómenos son vacíos de existencia inherente. Y la mente que conoce esa, esa situación es esa sabiduría.
Esa mente que conoce, eso es Yeshe, esa mente que conoce la vacuidad de existencia inherente en el camino de la meditación es lo que en tibetano se llama Yeshe. Es, es la vacuidad de existencia inherente que es completamente atemporal en esa mente que está conociendo esa naturaleza del fenómeno. Esto es muy importante que lo entendamos cuando hablamos, que no hay cesación, etcétera. Tenemos que hablar del contexto en el que estamos hablando. Para esta persona que está en el camino de la visión durante su equilibrio meditativo, nada de esto aparece. No hay ir ni venir todos estos fenómenos. Para esta persona, para este practicante, lo único que conoce, que percibe por medio de esa mente que observa, sin ningún tipo de referencia temporal, conoce que todos los vacíos están vacíos. Y en esa situación, ahí no hay ninguno de los ocho fenómenos que menciona Nagarjuna en su homenaje: cesación, nacimiento, aniquilación, etcétera. Entonces, claro, porque Nagarjuna dice sin cesación, sin nacimiento, y esto no tendría sentido, pero es para esa persona que está en el camino de la visión, en el equilibrio meditativo, que conoce la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, que es su vacuidad de existencia inherente, para esa persona, para ese practicante, ocurre lo que dice Nagarjuna en su homenaje. Ahí no hay cesación, no hay nacimiento, no hay aniquilación, etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Entender este aspecto de la vacuidad, porque realmente esta mente que conoce que todos los fenómenos, no importa cuál sean, sin ninguna referencia temporal, es vacía, esta mente va a ser el antídoto para todas las aflicciones. El adiestramiento en esta mente va a hacer que se destruyan y que desaparezcan todas las aflicciones negativas. Si consideramos esta mente, vamos a liberarnos de las emociones aflictivas. Y si combinamos esta mente que conoce la vacuidad con amor, compasión y mente del despertar, ahí es cuando entras en el camino del bodhisattva y se entra en el camino a la omnisciencia, en el camino a la budeidad. Elimina el sufrimiento, elimina todas las huellas también de los oscurecimientos aflictivos, y ahí es cuando se logra el nirvana, la liberación.
La liberación de la existencia civil, por tanto, es por eso que es tan importante cultivar esta mente que conoce, porque es el antídoto a todas las aflicciones y toda, y así es como se alcanza todo el conocimiento. Cuando Nagarjuna menciona en su homenaje al Buda, habla el completamente despierto que enseñó la contingencia. Esta es la traducción al castellano de la traducción al inglés de Stephen Batchelor, pero contingencia en este contexto es surgir dependiente. Entonces, creo que en castellano quedaría, me inclino ante el más sublime de los oradores, el completamente despierto, que enseñó el surgir dependiente, desde mi punto de vista. Podemos reflexionar de la siguiente manera. El texto dice, no importa qué tipo de fenómeno se refiera, ya sea interior o exterior, todos los fenómenos no existen de modo verdadero. Por lo tanto, están vacíos de existir de modo verdadero. Cuando hablamos de esto, significa que los fenómenos no significa que no haya las cosas, que no existan las cosas. Los fenómenos existen, están presentes, pero al mismo tiempo que se nos aparecen, no existen como aparecen, están completamente vacíos de, de surgir por su propio poder, por sus propias causas y condiciones. Esto es muy importante. Cuando el Buda dice hecho, dice claramente que los fenómenos son. No dice el Buda que no hay fenómenos, dice los fenómenos son surgir dependiente. Podemos hablar de este aspecto sorprendente de Nagarjuna, porque Nagarjuna también dice esto en su texto. Él lo va a explicar con gran detalle la vacuidad de todos los fenómenos, pero se basa en, utiliza a Manjushri para entender y explicar por el poder, por las bendiciones de Manjushri. Y Manjushri se basa en las enseñanzas de Buddha Sakyamuni. El Buda Sakyamuni le enseñó a Manjushri y Manjushri a Nagarjuna. Lo que es realmente asombroso de Nagarjuna aquí es que el Buda por sí mismo, sin depender cualquier otro Buda o maestro,
descubrió el aspecto real de los fenómenos, esta ausencia de existencia verdadera, que todos los fenómenos surgen dependiendo, hay una relación de dependencia entre... Y esto es algo asombroso en la enseñanza del Buda y de Nagarjuna. Esto es algo completamente nuevo. No hubo nadie que hubiera enseñado antes y lo hicieron por sí mismos. Por eso él expresa Nagarjuna este homenaje al Buda fundador. Porque antes nadie había hablado de que todos los fenómenos son surgir dependiente y por lo tanto están vacíos de existir verdaderamente. Y entonces ahí es cuando dice, me inclino ante el más sublime de los oradores. Dice Nagarjuna refiriéndose al Buda. Ahora vemos que el Buda vino a este planeta y dijo que todos los fenómenos carecen de existir por su propio lado, que existan de modo verdadero. Esto no existe, hay una ausencia de ese modo de existir. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para alcanzar el camino de la liberación, tenemos que conocer este aspecto, que todos los fenómenos no existen de modo verdadero. Cuando consideramos el aspecto en cuanto a la existencia verdadera, algo que no dependa de nada, algo que exista por sí mismo, que no tenga ninguna relación o dependencia con nada, es cuando se dice que esto no existe, no hay nada así. Por ejemplo, tenemos otras religiones que sí defienden que hay cosas que están establecidas por sí mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de los cristianos, ellos afirman de la existencia de Dios que no depende de ningún otro factor, que no depende de nada. Los budistas, desde el punto de vista de Nagarjuna y desde el punto de vista del Buda, ellos niegan que exista algo así, algo que no dependa de alguna manera para aparecer. Eso no existe. Entonces podemos decir que no hay nada que exista de modo verdadero. Esto no existe. Todo está vacío de existir de modo verdadero. Esto se puede afirmar. No se puede encontrar nada en ningún lugar que esté ahí apareciendo por su propio poder, sin depender de nada. Esto es algo seguro. Cuando hablamos de la relación entre los fenómenos, primero hablamos en el sentido de que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones.
Entonces hablamos, yo creo que ahora va a hablar de, estamos hablando del surgir dependiente, de los tres modos del surgir dependiente. El primer surgir dependiente es que todos los fenómenos surgen de causas y condiciones. Consideramos este aspecto del surgir dependiente, todo se basa, hay una relación entre las cosas. Desde el punto de vista budista consideramos diferentes escuelas de principios filosóficos. Hablamos de la escuela de la gran exposición, del sutra, solamente y camino medio. Entonces hay maneras diferentes de aceptar este surgir dependiente. Todas las escuelas de principios filosóficos budistas aceptan el surgir dependiente, pensando que todo aparece dependiendo de causas y condiciones, y esto lo aceptan todas las escuelas. Algo que se considera que existe, pues, o que aparece, depende de causas y condiciones. Pero aquí, cuando hablamos de la escuela solamente, dice, sí, es cierto, pero no es solamente lo que aparece, significa para ellos que todo aparece por sus causas y condiciones, pero también se necesita una acumulación para poder hablar de la apariencia de las cosas, no solamente las causas y condiciones.
Parece que Silvin se ha equivocado. Aquí hay tres escuelas que tienen la misma opinión. Aceptan el surgir dependiente dependiendo de causas y condiciones. Los solamente también defienden que los fenómenos permanentes dependan de causas y condiciones para aparecer, para surgir. Estas son las tres escuelas inferiores. La escuela superior, hablamos de la escuela solamente, tenemos perdón, la escuela del camino medio. Tenemos la autonomista y la consecuencialista. La autonomista no aceptan este aspecto del surgir dependiente de causas y condiciones, pero ellos dicen que no es suficiente. Tiene que reunirse, juntarse muchos factores para aparecer en la existencia. Diferentes factores. O sea, depende de causas y condiciones, pero no solamente de eso. Hay una colección de partes que tienen que reunirse para que el fenómeno aparezca. Y cuando hablamos ya de la escuela del camino medio consecuencialista, ellos dicen, sí, todo esto es cierto. O sea que aceptan el surgir dependiente de causas y condiciones. Aceptan el surgir dependiente, tanto sean fenómenos transitorios o permanentes. También aceptan los consecuencialistas, también aceptan que efectivamente que las cosas para que aparezcan tienen que reunirse en sus partes. Una colección de cosas para aparecer. Pero los consecuencialistas dicen que esto no es lo más importante. Cuando hablan los consecuencialistas, dice, todo aparece por el poder de la imputación de la mente. O sea, es por el poder de la mente, hay una imputación en el objeto. Y esto es lo que es importante entender aquí como el surgir dependiente, es el surgir dependiente más sutil. Y esto es un aspecto muy diferente. Y solamente la escuela del camino medio de la consecuencia defienden este modo de existencia de los fenómenos como meramente imputados por un nombre, imputados, y así es con el nombre y así es como aparecen. O sea, las tres escuelas inferiores, incluyendo las dos escuelas hinayanas, la escuela de la Gran Exposición y del Sutra, más la escuela solamente, aceptan el surgir dependiente de causas y condiciones. Dentro de la escuela del camino medio, la autonomista acepta el surgir dependiente dependiendo de sus partes y solamente la consecuencialista de la existencia por la mera imputación. Entonces tenemos que entender tres niveles de comprensión. El primero, las cosas aparecen dependiendo de causas y condiciones. El segundo es un surgir dependiente basado en el hecho de que los fenómenos tienen que ser, es cuando se juntan sus partes. Este es el segundo nivel del surgir dependiente. Y este tercer nivel del surgir dependiente es básicamente cuando significa que para que el fenómeno sea, tiene que depender
de la imputación de la mente. Esto, o sea, no es solamente la imputación de la mente, sino es lo único que el fenómeno tiene porque es la mera imputación de la mente, nada más. Este es el tercer nivel del surgir dependiente. Esto es muy importante cuando se estudia porque reflexionamos en esto. Hay tres aspectos tres niveles de surgir dependiente y esto es lo que tenemos que conocer, saber y entender perfectamente. El primer nivel del surgir dependiente de causas y condiciones, el segundo nivel del surgir dependiente que los fenómenos dependen de sus partes y este tercer nivel más sutil que solamente defiende la escuela del camino medio de la consecuencia, que es que depende de la imputación de la mente, la imputación de un nombre. Entonces, cuando hablamos del surgir dependiente, hablamos de una base de designación y de lo que lo rodea. Cuando pensamos de esta manera, decimos, bueno, no hay nada que exista por su propio lado. Todo depende de algo diferente para existir. No importa lo que consideremos, no hay nada que podamos encontrar que no dependa de alguna manera o esté relacionado de alguna manera para aparecer. Cualquier cosa, podemos hablar de mi cuerpo, mis agregados, todos los fenómenos. Hablamos, por ejemplo, podemos pensarnos en una flor. Entonces la flor existe, se produce dependiendo de muchas causas y condiciones. Cuando hablamos de una mera imputación, hay una base de designación que sería la flor y la llamamos flor. La flor aparece debido a causas y condiciones y ese sería el primer nivel del surgir dependiente de la flor. Una vez que tengo esto claro, si estas cosas, estas causas y condiciones desaparecen, desaparece en la flor. La flor depende de sus causas y condiciones. Por lo tanto, la flor no existe por sí misma. Si pensamos, cuando consideramos una flor y sus causas y condiciones, no solamente eso, hay muchas cosas que se han juntado para existir la flor, el tallo, los pétalos, etcétera. Cuanto más reflexiono, digo, esto es cierto. Yo no puedo encontrar nada que exista por su propio lado.
O sea, no es algo que me cuente nadie, sino es una experiencia que he tenido del objeto, del fenómeno. Yo mismo he alcanzado este aspecto de que nada puede encontrar existiendo por su propio lado, existiendo de modo verdadero. Podemos considerar cualquier base de imputación, incluso la mente no existe por sí misma. Cuando hablamos de las emociones aflictivas, también aparecen dependiendo de causas y condiciones. Hay causas y condiciones y cualquier aflicción puede surgir en la mente. Pero una vez que conozco esta sabiduría suprema que conoce la vacuidad, las aflicciones van a sencillamente desaparecer, se van a destruir, porque ya no hay causas y condiciones para que puedan surgir las aflicciones, porque ya se conoce que no hay una aflicción existente de modo verdadero. Aparecen dependiendo de causas y condiciones en relación con muchos diferentes aspectos. Cuando señalamos este aspecto, sabemos o entendemos que nada existe de modo verdadero. Esta es la cuestión. O sea, no puede haber nada existiendo por sí mismo. Entonces, llegamos al aspecto de Sherab en tibetano, esa, esa, esa sabiduría suprema que tiene ese conocimiento, esa comprensión del surgir dependiente. Por lo tanto, es la vacuidad de existencia inherente. Entonces, tenemos que surja esa conciencia, que surja esa mente de la sabiduría. O sea, es una sabiduría, es una mente que no es una mente común, es una mente suprema, es una sabiduría suprema. Este es un aspecto, cuando tenemos esta sabiduría suprema, vamos a eliminar todas las aflicciones. Y si eliminamos todas las aflicciones de la mente, vamos a destruir y no vamos a crear más karma dependiendo de esas mentes afligidas.
Y esas acciones que se basan en las mentes afligidas, en mentes, vamos a poder eliminar todo el sufrimiento y emprendemos el camino a la liberación. Por eso es por lo que es tan importante la persona que quiere lograr la liberación del sufrimiento, trabajar para desarrollar gradualmente para que surja esta mente de la sabiduría suprema que conoce, que entiende el surgir dependiente y que, por lo tanto, esa es la ausencia de existencia inherente, es la verdadera el verdadero modo de existencia de todos los fenómenos. Entonces, cuando hablamos de la liberación, cuando hablamos de una persona que se declara budista, es un ser interior, es alguien que quiere eliminar su sufrimiento, alguien que quiere lograr la liberación, o sea, quiere liberarse de la existencia cíclica, o alguien que quiere lograr el estado de un Buda, todos los objetivos budistas, lo más importante es desarrollar y que surja esa mente. Esa es la única manera de alcanzar estos diferentes logros, estos diferentes objetivos de la persona budista. Budista se traduce literalmente como un ser interior. El Buda enseña muchísimas enseñanzas, pero de entre todas esas enseñanzas, de entre todos sus métodos, hay solamente un objetivo, que los métodos para conocer la vacuidad de existencia inherente. El objetivo principal de todas las enseñanzas del Buda es aproximar a los discípulos, a los practicantes, a ese conocimiento de la vacuidad de existencia inherente, que se le estuvo explicando en en la otra sesión estos tres giros de la rueda del Dharma. Es un, en el primero enseñó las cuatro verdades nobles, en el segundo giro explicó la vacuidad, pero todos los tres giros de la rueda del mando son métodos para que los discípulos alcancen este conocimiento de la vacuidad de existencia inherente. Entonces, cuando pensamos en la vacuidad, hay diferentes aspectos. Primero tenemos que escuchar enseñanzas. O tenemos que estudiar el tema, estudiar esas enseñanzas sobre la vacuidad. Segundo, tenemos que pensar en ello, tenemos que analizar, reflexionar. Hay una reflexión analítica de lo que eso significa. Este es el segundo aspecto. Y de ahí vamos a meditar. Y gradualmente, utilizando estos tres modos de la escucha, el estudio, la reflexión y la meditación,
en este aspecto de la vacuidad existencialmente, poco a poco vamos a ir reduciendo las aflicciones y por sí mismas desaparecerán. Entonces alcanzaremos el camino que conduce a la liberación. En tibetano es una palabra muy dura que dice, no hay otro camino, no hay otro modo. Cuando se busca un atajo o que puedes hacerlo de otra manera, no, no existe otro camino. Este es el único modo de lograr la liberación. Estudiar, escuchar, reflexionar y meditar en la vacuidad existencial inherente con esta mente que puede hasta lograr esa sabiduría que conoce directamente esa vacuidad de existencia inherente y así es como se alcanza la liberación. No hay posibilidad de utilizar otro camino o cualquier atajo o nada. Es el camino único. A veces nos sentimos mal, nos sentimos desgraciados, no tenemos una buena sensación, nos sentimos infelices. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué aparece esto? ¿Qué está ocurriendo? Esto es porque hay algo que nos está haciendo desgraciados. Hay condiciones, hay causas que nos hacen sentir desgraciados. A lo mejor me encuentro con algo que no me quiero encontrar. Estas cosas crean esta infelicidad, esta sensación negativa. Si pensamos de esta manera, significa que esta sensación negativa depende de causas. Entonces, si eliminamos la causa de la sensación negativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a desaparecer la sensación negativa, la sensación desagradable. Por lo tanto, esto es el porqué, la razón por la que tenemos que tener la mente, tener siempre en mente, recordar esta alabanza de Nagarjuna al Buda, cuando dice, enseñó el surgir de pendientes sin cesación, sin nacimiento, sin aniquilación, sin permanencia, sin ir, sin venir, etcétera. Cada vez que me enfrente a una sensación negativa o desagradable, conocer estas, estas cosas, no hay nada que aparezca que no aparezca por causas y condiciones. Y es lo que me causa esta sensación desagradable. Por lo tanto, tenemos que, lo mejor es aprendernos esta alabanza de memoria y recordarla siempre. Esta alabanza de Nagarjuna al Buda Sakyamuni, que es como comienza Nagarjuna el texto, su tratado sobre el camino medio. Entonces, si pensamos en la vacuidad, la verdadera
la real naturaleza de todos los fenómenos, que todo está vacío de existencia inherente. Si pensamos cada vez más, una y otra vez, reflexionamos y meditamos en ello, es posible para nosotras eliminar completamente lo que nos hace sentir desgraciados, porque las condiciones van a poco desaparecer y en algún momento no voy a tener nada que me cree esa sensación desagradable. Y entonces seremos felices, estaremos contentos, nuestra mente se sentirá alegre, contenta, porque eliminamos lo que provoca, lo que provee la fuente, el origen de esa infelicidad. Aquí hablamos de un aspecto importante. Si reflexionamos cómo las aflicciones aparecen en nuestra mente, se basan absolutamente en el hecho de que consideramos a todas las apariencias como verdaderas. Están realmente ahí. Algo que podemos señalar. Es como si pudiera señalarlo y encontrarlo. Y esta es realmente la causa de mi desgracia, de mi sentirme mal. Es como si yo pudiera señalarlo hacia afuera. Esto es verdaderamente lo que me está haciendo sentir mal, lo que me está provocando esa sensación desagradable. Ya pensamos en cualquier emoción desagradable, podemos ver cómo lo percibimos, está realmente ahí, fuera. Es algo que podemos señalar, que podemos ver y que podemos sentirlo, la vemos, nos aferramos a eso. Y esto es lo que crean las aflicciones, porque por el contrario, si pensamos que todo es como si fuera una ilusión, todo es como si fuera, no hay nada a lo que me pueda aferrar, no hay nada, no habría una manera de que yo pueda generar aflicciones, porque no hay nada a lo que me pueda agarrar. Las aflicciones no tendrían la base para surgir. Esto es muy importante que se entienda. Nosotros tenemos mentes afligidas por el orgullo, los celos, el deseo, el odio, el enfado. Todo se basa siempre en la manera en la que nosotros concebimos el aspecto verdadero de las cosas en nuestra mente. Esto es muy importante recordarlo.
que se llama, pero está preguntando cuánto tiene que durar la sesión. Y entonces Sylvain le dijo que 2 horas y parece que ese Jumper parece que es mucho porque acabaremos con dolor de cabeza. El homenaje que hemos comentado es solamente el punto de partida. Hay un significado muy profundo y muchas cosas que explicar solamente en este homenaje que Nagarjuna hace al Buda Sakyamuni al principio del texto, que es sobre lo que Geshe Yampel ha explicado hoy. Ha dicho que si la sesión se alarga mucho, acaba con dolor de cabeza y entonces que prefiere dejarlo aquí por hoy. Entonces nos va a poner tarea. Tenemos que coger una flor y reflexionar cómo podemos aplicar estos 8 aspectos que hemos estudiado hoy a esta flor. Cuando hablamos que no hay sin cesación, sin nacimiento, sin aniquilación, etcétera, ve cómo estos 8 existen en la flor. Analizar estos 8 aspectos que aparecen entre paréntesis, cómo existen en la flor. Reflexionar con una flor y ver cómo estos 8 aspectos de los que hemos hablado hoy se aplican a la flor. Esta va a ser la tarea que Geshe Jumper nos pone. Intentar entender en una flor en los términos de estos 8 aspectos que aparecen en el homenaje de Nagarjuna a Buddha Sakyamuni al principio del texto. Y luego hemos hablado de los 3 niveles del surgir dependiente. Entonces también tenemos que reflexionar profundamente estos 3 niveles del surgir dependiente. Esto es otra cosa muy importante. Otro aspecto que tenemos que saber, porque cuando estudiamos tenemos que saber. Entonces, cuando hablamos de estos 3 aspectos, estos 3 giros de la rueda del Dharma, la pregunta sería, durante el primer giro de la rueda del Dharma, ¿qué enseñó el Buda? ¿Cuál es la enseñanza principal del Buda en el primer giro de la rueda del Dharma? ¿Y quiénes eran los discípulos que estaban escuchando esas enseñanzas? Lo mismo para el segundo giro de la rueda del Dharma. Fue cuando ¿qué enseñó en el segundo giro y cuáles eran los practicantes? ¿Qué tipo de personas eran los que estaban escuchando esa enseñanza? Y durante el tercer giro, giro del Dharma,
¿Por qué el Buda explicó este tercer giro de la rueda del Dharma? ¿Y a quién se lo explicó? Eran los estudiantes? ¿Quién era el público de estas enseñanzas? Esto es algo que tenemos que saber, tenemos que conocer. Cuando estudiamos, no es solo escuchar, tenemos que ser capaces de presentarlo. ¿Quién enseñó? ¿Cuáles eran los discípulos en el primer giro, en el segundo giro, etcétera? Esto es un aspecto importante de estas enseñanzas. Otra pregunta que nos pone que se llama como tarea. Hemos dicho algo muy poderoso esta noche. Hemos dicho que todas las enseñanzas del Buda, todas tienen una única objetivo, y es que el discípulo conozca la vacuidad. El Buda enseñó muchos métodos y de muchos modos, pero con un solo objetivo, que es que el discípulo, que el estudiante, conozca la vacuidad. Tenemos que reflexionar por qué. ¿Por qué el Buda enseña todos estos modos y maneras para conocer la vacuidad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Por lo tanto, tenemos que reflexionar en ello. Otra pregunta que tenemos que reflexionar. Cuando hablamos de los oscurecimientos aflictivos, hay dos tipos de oscurecimientos. Hay un oscurecimiento aflictivo y un oscurecimiento al conocimiento. Entonces, ¿cuáles son estos oscurecimientos? ¿Cuál es la diferencia entre los oscurecimientos? Hay oscurecimientos aflictivos y oscurecimientos al conocimiento. ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian? Entonces lo dejamos aquí por hoy. Entonces tenemos mucha tarea, tenemos que reflexionar en estas cosas que Geshe-Yampe nos ha propuesto. Entonces, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Merci. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias, Jesse. Yo, Gracias. yo-